Bienvenidos a este webinar en vivo de aspectos básicos sobre Machine Learning. Estoy muy emocionado de poder compartir con ustedes tantos conocimientos para empezar desde cero a aprender en este nuevo rol conocido como científico de datos. Mi nombre es César Mendoza Canales, soy instructor técnico senior dentro de AWS y en 4 años que llevo en AWS he podido entregar cursos de 3 días para nuestros clientes, de días completos de 9 de la mañana a 5 de la tarde, sobre arquitectura, desarrollo avanzado, desarrollo de soluciones serverless, data warehousing, big data, DevOps, y he tenido el honor de también entregar los 4 cursos que tenemos sobre Machine Learning. Y uno de ellos es un curso de 4 días. Aquí vamos a ver un contenido, resumen de la parte básica de ese curso. Entonces estoy muy emocionado porque este webinar es sin costo, transmitido para toda habla hispana y estoy colaborando, apoyando en lo que llamamos la democratización de Machine Learning. Y también estoy emocionado porque estamos transmitiendo en vivo desde Sao Paulo, Brasil, gracias al equipo de marketing de AWS que está siguiendo una campaña interna que tenemos para poder crear contenido en español por instructores de habla hispana para ustedes. Tenemos mucho contenido gratis, pero estamos creando nuevo contenido totalmente en español y esta es una de las varias sesiones que va a haber a lo largo del año totalmente en vivo. Y entonces también tengo compañeros instructores expertos que están apoyando en este momento para responder las dudas que ustedes tengan de cada uno de los temas que voy a ir explicando. Si no soy claro, por favor, escriban ahí su pregunta y otros instructores van a estar atendiendo en vivo estas preguntas. También, si usted tiene una necesidad de un proyecto sobre AWS, va a haber un código QR que va a llevar a un sitio donde puede usted ahí contactarnos si es que tuviera algún proyecto, no necesariamente Machine Learning, sino cualquier otro tipo de arquitectura. Bien, este curso vamos a empezar desde cero y empezaremos con la parte, más o menos unos 40 conceptos, o la parte de conceptos básicos, netamente, digamos, teóricos, pero voy a explicar lo más claro posible. Nada de AWS, nada de la nube todavía, ¿sí? Son todos los fundamentos. Tendremos por ahí un receso, después haré unas demostraciones prácticas y al final les indicaré varios recursos que tenemos, entre ellos una guía de estudio, ya una lista de qué curso está recomendado para continuar su camino como científico de datos dentro de AWS. Aquí pueden ver, hice una selección de las palabras, de los conceptos que trataré de explicarles lo más claro posible. Si logro esa misión, por favor, al final de la sesión pongan sus comentarios en la encuesta de si logré ser claro, si pude transmitir desde cero todo lo que se refiere a Machine Learning. Y voy a comenzar por esto. Son problemas típicos, clásicos, que van a encontrar en demostraciones, en videos, de cómo es que Machine Learning resuelve este tipo de problemáticas. ¿Sí? Por ejemplo, hay compañías de telefonía celular que ofrecen servicios, entonces hacen un contrato con el cliente, pero el cliente les cancela ese contrato antes del año. A eso le llaman abandono, en inglés le llaman churn. Bueno, ¿qué pasa si una compañía pudiera predecir antes de que el cliente llame para cancelar? Poder predecir, este cliente tal vez me va a cancelar. Bueno, eso es una gran oportunidad de negocio para las compañías, para llamarle al cliente de manera anticipada y ofrecerle algún mecanismo de retención o de corrección de qué problema puedan tener para que no les cancelen. Para una compañía es más costoso traer un cliente nuevo que retener a un cliente. Otro problema clásico es determinar algún valor a predecir. ¿Cuál va a ser mi cantidad de ventas? El precio de una casa, ¿de acuerdo? O seguramente han visto en las tiendas en línea, en Amazon.com, que les hace el sitio recomendaciones de qué productos posiblemente les puedan gustar o ser de utilidad. Eso se hace igualmente con Machine Learning. Otro problema clásico en la banca, cuando hace una transacción bancaria, en ese momento se ejecuta un algoritmo de Machine Learning que predice si tal vez esa transacción bancaria es un posible fraude. Tal vez les hayan robado la tarjeta de crédito y alguien esté haciendo mal uso de ella. Bueno, entonces estos algoritmos podrían detectar, si fueron entrenados correctamente, si esa transacción sí o no es genuina del dueño. ¿Y cómo se realiza esto? Bueno,
Voy a explicar el primer concepto, el modelo. Entonces aquí la aproximación es un tanto diferente en Machine Learning. Van a escuchar siempre modelo, entreno el modelo, despliego el modelo, tengo que mejorar el modelo, la eficiencia. Entonces, ¿qué es el modelo? En realidad es una ecuación matemática. El concepto de modelo es una representación. ¿Sí? Un arquitecto que hace un edificio hace un modelo en un plano. Es una representación, en este caso, en un papel. Tal vez el mismo arquitecto hace otro modelo a escala, ya en 3D. Sigue siendo un modelo, una representación. Bueno, en este caso, este problema que tenemos de querer predecir el precio, por ejemplo, de una casa, o predecir si en una fotografía hay un cáncer, una imagen de cáncer, o predecir cuál es la posible compra futura o algo que le pueda gustar a un cliente, bueno, en realidad lo que hay por debajo es un modelo, una representación de esa solución. Y pensemos en esta ecuación básica, y igual a mx más b, que solemos ver en la escuela. Bueno, en el caso de Machine Learning no es una solamente ecuación, una sola variable x, sino de varias variables x. Pensemos en el precio de una casa. ¿De qué depende el precio de una casa? De los metros cuadrados, de cuántas habitaciones, de en qué zona se encuentra en la ciudad. Eso hace que el precio suba o baje. ¿De acuerdo? Estamos modelando el precio de una casa. Si queremos predecir el precio de una casa, eso es lo que hay que obtener, esa ecuación. Bien. Entonces, a las variables x, el metro cuadrado, cuántas habitaciones, les llamamos características. Segundo concepto. Y pensemos en metros cuadrados. ¿Cuánto vale el metro cuadrado? Bueno, a lo mejor aproximadamente costará $1000. A eso le llamaremos el peso. ¿Sí? ¿Qué tan importante es esa variable para determinar la y? ¿Sí? En este caso, el precio de la casa. ¿Okay? O qué tan importante es esa variable para determinar si un cliente me va a cancelar o no. ¿Qué tan importante es esa variable, el monto de la transacción, para ver si esa transacción es posiblemente un fraude? ¿Correcto? Bien, luego, el valor que estamos prediciendo, la y, el precio de la casa, sí o no es fraude, sí o no es una imagen con cáncer, sí o no es una transacción fraudulenta, a esa y le vamos a llamar label en inglés. En español, etiqueta. O target en inglés. ¿Sí? Objetivo. Es nuestro objetivo, lo queremos calcular o predecir. ¿De acuerdo? No decimos calcular porque a veces el cálculo debe ser exacto, un solo número siempre. Acá más bien es una predicción. ¿Correcto? Ahora, ¿cómo se calcula este valor y? La realidad es que tenemos que tener datos históricos, es decir, ya precios de casa anteriormente, datos de transacciones bancarias que sí hayan sido fraude, que no hayan sido fraude. ¿Okay? Ocupamos datos históricos, ¿sí? Tanto de las X como de este valor Y. ¿Okay? En mi ejemplo del precio de la casa, pues esta Y es el precio real de casas, que yo ya tengo por ahí toda la información, para esa información dársela a mi algoritmo para que él encuentre la ecuación. Él encuentra sus valores de pesos, A0, A1, AN. ¿Correcto? El algoritmo encuentra esos pesos. No tengo que yo calcular, decirle cuánto cuesta el metro cuadrado. No tengo que decirle cuánto subirlo o bajar a la casa si tiene más habitaciones o menos habitaciones. O si es una zona de lujo o es una zona rural. No, el algoritmo encuentra esos valores. ¿Sí? Él encuentra la ecuación. Él encuentra el modelo. Por eso vamos a decir, estamos entrenando el modelo. ¿Ok? Entonces, siguiente concepto, decíamos, estos valores X le vamos a llamar características. Muy bien. Yo por ahora me refiero a ellos como las X y la Y, pero normalmente en videos van a encontrar que dicen características en cualquier libro. ¿Ok? Hacemos un ejemplo. ¿Cuántos metros cuadrados tiene una casa? Eso afecta al precio. ¿Ok? Y decíamos, estos valores A le suelen llamar en inglés weight, pesos, ¿sí? O ponderaciones. Es esa variable que tan importante es para determinar, predecir el precio. ¿Correcto? En el caso de metros cuadrados, pues esa ponderación peso estará alrededor de más o menos $1000, o sea, en conversión a su respectivo país. Entonces, depende del problema, esas X van a variar. El científico de datos, su labor va a ser descubrir qué X son sospechosas para un problema. ¿Cuáles X son sospechosas para el precio de una casa? Número de habitaciones, metros cuadrados, en cuál zona, en qué año se construyó, tiene o no piscina, tiene o no amenidades. Todo eso influye para el precio de una casa. Pensemos ahora, ¿qué puede influir para que una persona tenga diabetes? Bueno, si ustedes van e investigan, hay factores de riesgo, ¿sí? Hay que hacer ejercicio. Si no hace ejercicio, es posible que tenga ese tipo de enfermedad.
el peso, ¿sí? El índice de masa corporal. Entonces, hay que investigar cuáles son las X características que hacen que la variable Y, ¿sí? Tome un valor u otro. ¿Ok? En el caso de una transacción bancaria, ¿cuáles serían las X sospechosas de que esa transacción bancaria sea un fraude? A lo mejor el monto, ¿sí? Tal vez la persona normalmente hace cargos sobre cierto monto y cuando llega una transacción del triple, 5 veces ese monto, pues es sospechosa de que eso sea fraude. Bueno, entonces una X va a ser el monto de la transacción. Desde dónde se hizo, ¿sí? ¿Qué tipo de tarjeta es? ¿Sí? ¿Cuánto se gasta al mes normalmente ese tarjeta viente? Bueno, entonces, esas X o características las investiga, ¿sí? El científico de datos. A veces hay que buscar a un experto para que nos ayude a determinarlas. Y solamente son sospechosas. El propio algoritmo va a determinar el peso. Si esa X no es importante, pensemos, el color de las ventanas no es importante para el precio de la casa, esa variable A o peso, pues va a ser 0. ¿De acuerdo? Pero eso lo descubre el propio algoritmo. ¿Y qué ocupa el algoritmo para ello? Pues va a ocupar muchos datos. Muy bien. Entonces, una vez que ya tengamos esa ecuación, que ya pusimos el algoritmo y encontré la ecuación, cuando yo le meto nuevos datos, es decir, una casa, le digo, oye, esta casa tiene tantos metros cuadrados, 100 metros cuadrados, tiene 3 habitaciones y sí tiene piscina. Como ya entrenamos el modelo y ya sacamos la ecuación, lo que hace es, hacemos un cálculo para determinar el nuevo valor de Y para estos datos en particular. A eso le llamamos una predicción, ¿sí? No decimos es el cálculo del modelo, no, es una predicción porque el precio no es que exactamente va a valer eso. A lo mejor vale un poquito más, un poquito menos. Va a haber un cierto error en nuestra predicción. ¿De acuerdo? Bueno, y van a encontrar libros que eso le llaman Y circunflejo. Yo suelo decirle Y con un gorrito, con un sombrero. ¿Ok? Muy bien. Entonces, eso es un modelo, ¿de acuerdo? Una ecuación. Y ustedes, cuando enfrentan un nuevo problema, pues tienen que determinar cuál es esa Y que quiero buscar, ¿sí? ¿Es el precio de casa? Ok, entonces esa Y va a ser un valor numérico decimal. O lo que quiero predecir es si esta casa sí es barata o no es barata. Entonces la respuesta a la Y va a ser un sí o no. A lo mejor un 1 o un 0. O lo que quiero yo predecir es, ok, dadas estas características de la casa, metros cuadrados, en qué zona se encuentra, qué amenidades tiene, voy a determinar si es una casa económica o es una mansión. ¿Okay? También eso puedo predecir. Claro, a lo mejor tengo que decir que económica va a ser el número 1, mansión va a ser el número 2. Entonces, eso lo determina el científico de datos, ¿sí? ¿Qué tipo de respuesta quiero preguntarle al algoritmo? ¿Okay? Al modelo. Entonces, ¿cuál es el enfoque clásico antes de Machine Learning? Bueno, antes de Machine Learning, naturalmente, si yo quería hacer predicciones de qué recomendaciones, si es un no fraude, lo que se hacía es se buscaba datos históricos para ver los patrones y se encontraban reglas. O las reglas de que si la transacción es mayor a $50,000, tal vez sea un fraude. O las reglas de que si tienes tantos metros cuadrados vale tanto. No importa si tienes una piscina, no importa si en qué zona se encuentre. Son reglas ya establecidas por algún experto. Entonces aquí el problema es que está sujeto a errores humanos. Si no tenemos un verdadero experto con muchos años de experiencia para sacar esa ecuación, es complicado. ¿De acuerdo? Entonces no cualquiera puede implementar un modelo. Eso era el enfoque anterior, ¿sí? Las reglas alguien las inventaba. Ahora no. Ahora es el algoritmo de Machine Learning es quien va a encontrar, digamos, estas reglas y las va a plasmar como una ecuación matemática, ¿sí? Entonces, digamos, a esa ecuación matemática es lo que llamamos el modelo, que va a requerir el algoritmo muchos datos, ¿de acuerdo? Muchos datos para aprender precios de casa, muchos datos para aprender si sí o si no han sido fraudes, ¿ok? Datos históricos. Entonces, eso es lo que pasa con Machine Learning. Bien, entonces llevamos qué es modelo, característica, peso, ¿de acuerdo? Que es la predicción, también el sinónimo de predicción va a ser la inferencia. ¿Bien? Entonces ya tenemos el modelo y ahora yo le inyecto nuevos datos, por ejemplo, perdón, cuál es la última compra y me va a dar una respuesta. La Y gorrito, circunflejo, es la recomendación. Muy bien, llevamos 4 conceptos: modelo, característica, peso y la inferencia, ¿okay? o la predicción. Vamos por más conceptos. Entonces comentábamos que para generar esta ecuación, este modelo, ocupamos un algoritmo. Eso ya están inventados. De hecho, si inventas uno nuevo, te pueden dar un doctorado, ¿no? Lo publicas y cualquier universidad va a estar orgullosa de tener un alumno que genera un nuevo algoritmo. Bueno, los actuales algoritmos son decenas y están agrupados en esas 3 categorías: supervisado, no supervisado y por refuerzo. En realidad son bastante, yo diría que bastante diferentes en ellos. Y cuando uno aprende de inicio Machine Learning, ve ejemplos de supervisado y ejemplos de no supervisado y ejemplos introductorios de refuerzo. Y
es confuso porque realmente funcionan por debajo distinto y entonces resuelven problemas diferentes. Entonces, entremos en ello. Los problemas que mencioné de predecir el precio de una casa es supervisado. Predecir si una imagen hay cáncer es supervisado. Si una transacción sí o no es fraude, es supervisado. ¿Okay? ¿Y por qué la palabra supervisado? Bueno, es porque en realidad tenemos que darle las respuestas correctas de muchos datos históricos. Sí o no fue fraude, sí, qué precio tuvo la casa, sí o no es cáncer, sí o no es una transacción fraudulenta, etc. Bueno, en ocasiones ustedes llegan a ver videos introductorios de que Machine Learning es detectar en una fotografía si es un auto, la placa. Bueno, en realidad así es. ¿Y esto qué tiene que ver con la ecuación que ya vimos? Bueno, esa imagen es dividida en muchas columnas X. ¿Cuáles? Aquí ya no hay metros cuadrados, aquí ya no hay cuántas habitaciones. Aquí cada píxel va a ser una columna X, una característica. Entonces, claro, no es que tomen la fotografía de los 10 megapíxeles de su celular, no. En realidad esas imágenes se reducen más o menos como a 32 por 32 recuadros, píxeles, y entonces tienen aproximadamente 900 o 1000 columnas X, que son cada uno de estos pequeños píxeles. Y con eso se entrena a los algoritmos. Y claro, se le dice también la columna Y, la respuesta. Esto sí es un auto o no es un auto. Esto es un gatito o no es un gatito. ¿Okay? O esto es un caballo, un hombre, una mujer. Claro, esos entrenamientos ocupan millones de imágenes y ocupan mucho cómputo. Pero sigue siendo el mismo principio. Tener un modelo, una ecuación que haya aprendido estas respuestas Y a partir de muchas columnas X y muchas observaciones o registros. Entonces, estos registros, en este caso, estas tres autos, les vamos a llamar observaciones. Ese es otro concepto que van a escuchar por ahí, ¿de acuerdo? Y estamos con el concepto de algoritmo supervisado. Llevamos otro concepto más. Muy bien. Bueno, estos algoritmos supervisados se subdividen en tres categorías. Clasificación binaria es cuando yo la respuesta que busco, lo que busco predecir es un simple sí o no. Sí o no es fraude. Sí o no mi cliente me va a cancelar. Sí o no es un gatito. Sí o no esta fotografía es de un hombre o sí o no es de una mujer. ¿De acuerdo? Pero también puedo preguntarle a mi modelo, bueno, si es que así lo entreno, tal vez las respuestas que yo quiero que él prediga van a ser no binario, no una u otra, sino respuesta A o B o C. ¿Sí? Como, en el call center de Amazon están llamando, voy a predecir por qué me está llamando el cliente, para que canalizarlo con la persona adecuada. A lo mejor soporte técnico, o a lo mejor devoluciones de un paquete, a lo mejor por problemas en la factura. Bueno, entonces esa predicción se llama multiclase. Es decir, múltiples valores, ya no solamente dos valores. ¿De acuerdo? Es otra subcategoría. Otro concepto más, regresión. Entonces, los supervisados, la subdivisión es clasificación binaria, multiclasificación o regresión. En este caso, la pregunta que yo quiero hacerle a mi modelo y que quiero que él me entregue es un número decimal. ¿De acuerdo? Como puede ser el precio de una casa, como puede ser cuánto voy a vender, ¿sí? Cuántos productos ocupo con... Si yo sé cuánto voy a vender el próximo mes, pues puedo anticiparme y comprar esa cantidad y no comprar de más o no comprar de menos. Muy bien. Bueno, entonces estos problemas entran en la categoría de problemas supervisados y ocupamos algoritmos que calculen este tipo de ecuaciones, este tipo de modelos. ¿De acuerdo? Algoritmos supervisados. ¿Como cuáles? Como los que vemos aquí en la parte inferior de la pantalla. ¿Sí? Algoritmos clásicos, básicos, introductorios para aprendizaje supervisado sería aprendizaje lineal, ¿sí? Para poner muy sencillos donde simplemente con una línea yo puedo predecir si está de este lado es un sí, si está de este lado es un no. ¿Ok? SGBOS, que se trata de árboles de decisión. KNN, cabezas cercanos. ¿De acuerdo? Máquinas de factorización. Las recomendaciones que se hacen en las tiendas en línea se hace con este algoritmo, máquinas de factorización. Y pues resulta que estos 4 algoritmos básicos me ayudan para los diferentes tipos de problemas supervisados, ya sea clasificación binaria, multiclasificación o regresión. ¿Sí? Claro, aprender esos algoritmos sí puede tomar bastantes horas, cada uno de ellos, ¿no? Bastantes días, incluso semanas. ¿Okay? Pero aquí estamos en un curso introductorio para que ustedes empiecen a comprender todas las palabras que van a escuchar por ahí en los cursos y ubiquen de lo general a lo particular. Siguiente categoría de algoritmos, los no supervisados. Bueno, decía yo, aquí se comportan diferente. Estos algoritmos ya no me hacen una predicción, ya no me entregan una respuesta Y. Por lo tanto, cuando yo los entrene, no ocupo tampoco darle esa columna Y, esa etiqueta, ese label. Solamente le doy las columnas X, las características. Y aquí lo que hace el algoritmo es más bien encontrar, él encuentra patrones. En la imagen que tienen del lado izquierdo, en azul, solamente vemos puntos. A lo mejor vemos como que una pequeña mancha más centrada ahí en azul, pero ¿y eso qué significa?
No sabemos qué. Bueno, el algoritmo puede encontrar patrones y él agrupa estos puntos, le llamamos clusterización, hacer un clúster, y me encuentra, pensemos, 10 grupos, 20 grupos, 5 grupos. ¿Y qué significa? Todavía no lo sé. Va a encontrar la cantidad de grupos óptimos donde se tenga un significado. Como vemos en la imagen derecha, me agrupó los puntos en 3 grupos y le puso colores, ¿no? Rojo, verde y azul. ¿Qué significa? El algoritmo no lo sabe. Aquí ocupamos que el científico de datos junto con un experto de negocio diga, a ver, ¿estos datos de qué son? Estos datos en el eje horizontal, en el eje de las X, pensemos, son los precios de casas. Perdón, son los metros cuadrados que miden muchas casas. Cada punto es una casa. Entonces empieza con 0 metros y avanza hasta, no sé, 500 metros cuadrados, casas muy grandes. Y en el eje vertical tenemos el precio de la casa. Entonces la mancha azul me dice que si tienes pocos metros cuadrados, pues la casa va a valer poco. La mancha verde me dice que si tienes muchos metros cuadrados, pues el precio también sube. ¿De acuerdo? No es una línea recta, ¿no? Porque ya sabemos que los precios varían por la habitación, por dónde se encuentra, por las amenidades, etc. ¿Ok? Pero sí sabemos que a más metros cuadrados vale más. Entonces, lo azul y lo verde tienen totalmente sentido. Pero ¿qué pasa con los puntos rojos, esa mancha roja? Significa que en el eje horizontal de las X tiene muchos metros cuadrados, pero su precio, si ven, es incluso la mitad de los puntos azules. Bueno, esas casas serían casas que miden muchos metros cuadrados, pero están en oferta, precio bajo. Entonces mi algoritmo en teoría me ayudó a encontrar casas en oferta, pero el algoritmo no me lo dice. Ocupo yo interpretar los datos, interpretar estos clústeres. ¿De acuerdo? Estos son algoritmos no supervisados, no hay una respuesta. ¿Sí? Hay que dar una interpretación nosotros. ¿Qué significa eso? Bueno, ¿y esto para qué me puede servir? Bueno, imaginemos este caso, esta gráfica. ¿Sí? Tengo puntos, mi algoritmo me agrupa muchos puntos, los amarillos, y encuentra por ahí otros puntos verdes y otros puntos rojos. ¿Y qué significa? El algoritmo no lo sabe. Ocupamos el científico de datos, un experto, que sepa qué es esta información, nos diga una interpretación. ¿Sí? En este caso, imaginemos que en el eje horizontal tengo los horarios, 7 de la mañana, 8, 9, 10, 11, 12, hasta las 24 horas. Y en el eje vertical tengo las velocidades de autos que son detectadas por un sensor en la autopista. ¿Qué pasa ahí? Bueno, pasan los autos a 60 km por hora, 70, 80, 90, ¿no? Varía, depende del horario, ¿ok? Pero la mancha roja arriba serían que más o menos a las tal vez 11 de la noche, entre 10 y 11 de la noche, y si subimos verticalmente, pasaron autos a 250 millas por hora. ¿Eso es algo real? Pues sí existen autos que vayan a esa velocidad, posiblemente sí, ¿no? No sé, un super Lamborghini, ¿ok? Pero ¿será real que hayan pasado entre 10 y 11 de la noche 4 de ellos y por eso se marcaron los sensores? No creo que haya habido una competencia en ese horario, porque además abajo los datos me dicen que otros autos pasaban a velocidades inferiores. Entonces, esta agrupación se le consideran datos anómalos. ¿Ok? ¿Esto qué tiene que ver? Bueno, si estos datos los saqué de un sensor en la autopista, significa que ese sensor está censando mal. ¿Ok? Entonces, en lugar de que una ciudad gaste mes con mes a revisar los sensores, ¿sí? En un mantenimiento mensual, lo que hace es, con este tipo de algoritmo, recolecta los datos y se anticipa y sabe casi en tiempo real cuando un sensor está mal y hay que simplemente cambiarlo. No hay que esperar mes con mes una revisión ni gastar en un tipo de mantenimiento mensual de ese tipo. ¿Ok? Entonces, para eso sirven este tipo de algoritmos no supervisados, para encontrar patrones. Pero ocupamos que el experto de los datos sepa qué interpretación darle. ¿Sí? Por ejemplo, los puntos verdes, ¿ok? Esos también son datos que se salen fuera del patrón. Pero eso sí, son autos que por alguna razón tal vez rebasaron cuando estaba el sensor y iban a mayor velocidad. ¿Ok? Entonces, es otro tipo de algoritmos, otro tipo de ejemplos. Bien. En la parte inferior vemos este tipo de algoritmos no supervisados. Vecinos cercanos, ¿sí? Object to Vector, ¿okay? Que son ya enfocados en la parte de procesamiento del lenguaje natural. Traducir del español al inglés, ¿sí? Del español al portugués. Bueno, se ocupa ese de Object to Vector. ¿Okay? PCA para reducir. Tengo 100 columnas, 100 variables sospechosas. No puedo hacer un cálculo con tantas variables, entonces puedo yo reducir y quedarme con 20. Pero no se trata de borrar 80, ¿no? Puedo ocupar este algoritmo de PCA para reducir la misma información, pero reducirle en menos columnas. ¿Ok? Entonces, no estoy obteniendo una respuesta como en supervisados, pero estoy obteniendo patrones, comportamientos. El tercer grupo de algoritmos es otro concepto, ¿sí? Aprendizaje por refuerzo. Y este es como que los ejemplos más asombrosos que
que hay en Internet, sobre todo porque ya hay compañías, incluso muy famosas, que están generando autos que se conducen solos. ¡Wow! Entonces esto sí es como un ejemplo de que ese auto es inteligente si se conduce solo, aprendió a conducir. Bueno, en realidad así es, ¿sí? Solo que aquí ya no son los algoritmos de le doy las X y las Y, porque entonces yo ocuparía millones de fotografías donde la carretera vaya de derecha a la izquierda, hacia adelante, haya un puente, una persona caminando, un animal, una carretera con 10 carriles. Ocuparíamos millones y millones y millones de fotos para que conociera ese auto, bueno, o este modelo, aprendiera todos los posibles escenarios. Entonces eso es pues prácticamente imposible. Entonces, ¿cómo se resuelve? Ok, entonces aquí más bien lo que hace es el auto a prueba y error, ¿sí? Va viendo, esa es la carretera, ¿sí? Y a prueba y error, aunque la carretera me diga que va hacia adelante o debo ir hacia adelante, él lo que hace es ir a la derecha, ir a la izquierda, ¿sí? Y ver si eso falló o fue exitoso. Y va aprendiendo, esto falló, no hay que hacer eso. Esto fue exitoso, sí hay que hacer esto. Entonces él va aprendiendo sus propios escenarios, ¿sí? Y claro, hay que ponerle de todo tipo de escenarios, que haya autos adelante, que no haya, que se atraviesen, que haya señalizaciones de alto, etcétera, semáforos en rojo, en verde, ¿ok? Sí. Pero entonces aquí a prueba y error, el propio modelo va encontrando, ¿sí?, sus observaciones, ¿ok? Sus propios datos de entrada. Ya no ocupo darle datos con X y Y, él mismo las va obteniendo. Pero sí tengo que decirle cuáles son esas X importantes o sospechosas y debo darle una ecuación, ¿ok?, para que él sepa si sí o si no su acción fue correcta. ¿Y por qué se llama aprendizaje por refuerzo? Bueno, se dice que así como a los caninos se les enseña a que sean obedientes con premio, no castigo, sino le doy un premio si se da vueltitas, si se sienta. Bueno, igual acá. Si el auto se mantiene dentro de la pista, le doy puntos, 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 como en los videojuegos. ¿Sí? Si el auto se sale, le quito puntos. Entonces él va aprendiendo cuándo que le conviene tener más puntos. Entonces, hay que dar una ecuación de ese tipo. ¿Sí? Entonces, algoritmos un poco diferentes. En AWS, para aprender este tipo de algoritmos, tenemos AWS Deep Racer. Son estos carritos que hacemos competencias en los eventos masivos. Ustedes entrenan su modelo, ¿okay?, y los ponen a competir contra otros para ver quién llega más rápido, dado lo que haya aprendido de autoconducirse. También está en modo virtual. Muy bien. Claro, aquí hay otros conceptos. Aquí además ya no hablamos tanto de columnas, características y las yes. Aquí hablamos de un agente que es el que va aprendiendo, ¿sí?, a prueba y error. Las acciones que hace ir a la izquierda, a la derecha, acelerar, frenar, se llaman acciones. ¿Sí? Y lo que va recibiendo como insumo las X, en este caso la fotografía con las señalizaciones, bueno, es lo que llamamos el entorno, para saber qué hay. Una curva, un puente, una persona, un semáforo, etcétera. Esa es la parte del entorno, que hay que convertir a X. ¿Okay? Y hacemos esta ecuación de le doy puntos o le quito puntos de penalización, ¿okay?, o de, digamos, castigo. Entonces es un algoritmo completamente diferente, pero es uno de los clásicos que uno ve en videos introductorios. Bien. Vamos por otro concepto, el Deep Learning. Entonces, este tipo de problemas de aprendizaje de reforzamiento se ocupa Deep Learning. También para los supervisados, también para los no supervisados. ¿Y qué es Deep Learning o aprendizaje profundo? Bueno, en realidad es un concepto, ¿okay?, es un subconjunto de algoritmos que está dentro de Machine Learning. Y Machine Learning ya vimos, hay tres categorías de algoritmos. Esos algoritmos de Machine Learning se encuentran dentro de otro dominio de las ciencias llamado inteligencia artificial. E inteligencia artificial se encuentra dentro de las ciencias de la computación. ¿Okay? En inteligencia artificial hay otras escuelas, ¿okay?, que buscan cómo simular la inteligencia artificial, tal vez mediante símbolos, se llaman los simbolistas, ¿sí?, mediante ecuaciones matemáticas. ¿Okay? Pero en Machine Learning no. En Machine Learning es encontrar, decíamos, un modelo. Así es como se resuelve o se intenta simular la inteligencia. ¿Okay? Entonces, eso es Deep Learning, solamente un subconjunto de algoritmos, pero que este subconjunto de algoritmos han dado unos resultados increíbles en las aplicaciones reales, pero requieren mucho más cómputo. ¿Okay? Por eso es que hace 20 años no se podía hacer. Ya existían los algoritmos de redes neuronales hace 20 años, yo hice una maestría en ese entonces, pero no había el cómputo suficiente. ¿Sí? Fue hasta hace más o menos después del 2006, que una empresa llamada NVIDIA generó unos procesadores conocidos como GPU para los gamers. Entonces, gracias a ellos, que ocupaban renderear en tiempo real el videojuego, un estudiante, bueno, tomó ese GPU, ese tipo de procesador, y lo programó para hacer los cálculos que hacía su procesador normal. Y eso fue un gran boom. Bueno,
Entonces, las redes neurales ya tienen más de 60 años, ¿okay? Que se empezaron a hacer artículos científicos que se hacían en las universidades, pero ahora, porque es el gran boom, porque ahora se ocupa y le hemos rebautizado como Deep Learning, porque ahora tenemos todo el cómputo. Y ahí es donde AWS es un socio importante. Nosotros podemos prestarles, rentarles a través del servicio SageMaker cientos de máquinas por los segundos que ustedes quieran, las horas que ustedes quieran, las semanas que ustedes necesiten para entrenar sus modelos. Y nada más pagan por esa cantidad de tiempo. ¿Okay? Ya no tienen que comprar grandes cantidades las universidades para hacer un proyecto y son grandes inversiones, no. Simplemente para el proyecto, el tiempo que necesiten, la cantidad que necesiten. ¿Okay? Pueden tener un centro de datos como el de los Álamos, ¿okay? Que tenía un petaflow con unas cuantas instancias de AWS por la cantidad de segundos que ustedes necesiten. Bien, entonces, siguiente concepto, las redes neuronales. Estos puntos amarillos que ustedes ven, ¿sí? En realidad, adentro de cada punto hay una ecuación como la que ya vimos, ¿okay? La de este modelo. Y es igual a por x, a2 por x2, a3 por x3. Eso es lo que hay dentro de cada uno de estos puntos. Entonces, el resultado, la y de una de esas ecuaciones, se manda como entrada como x al siguiente punto amarillo, a la siguiente ecuación. Entonces, en realidad, una red neuronal es como una matriz de ecuaciones con subecuaciones. Por eso es que puede aprender muchas cosas. Ya no solamente predecir un precio, sino ahora aprende muchas más relaciones, incluso entre las diferentes relaciones que hay entre todas las características. ¿Okay? Por eso ocupa mucho cómputo. ¿De acuerdo? Entonces, la diferencia entre la programación clásica que vimos muy al inicio, decíamos, ahí la programación clásica buscamos un experto que me diera las reglas. Machine Learning ya no ocupa reglas, ocupa simplemente muchísimos datos para él encontrar estos modelos o ecuaciones. Y Deep Learning, ¿okay? También ocupa todos estos muchos datos, ¿sí? Digamos millones de fotos, miles de fotos. Él también encuentra las mismas ecuaciones, ¿okay? Pero ocupa más cómputo. Una diferencia entre los algoritmos clásicos de Machine Learning que vimos en supervisados y los de Deep Learning es que en Machine Learning ocupamos, digamos, está trabajando más con las columnas, ¿sí? Para poder escoger las mejores, mientras que en Deep Learning la propia matriz de la red neuronal encuentra los pesos ceros si no es importante. Entonces ya no tengo que trabajar mucho con las columnas, simplemente pongo todas las X sospechosas, así sean miles de columnas, ¿ok? Como los nuevos algoritmos famosos de GPT-3, ¿no? Que tienen decenas o cientos de miles de columnas, ¿ok? Es porque ocupan mucho cómputo y entonces el propio algoritmo de red neuronal encuentra sus valores ceros si la X no es importante. ¿Verdad? Entonces decíamos, ¿qué pasa entonces con la imagen? Bueno, la imagen se pixelea para que sean estas entradas, las famosas X, y pasa por diferentes capas donde van aprendiendo diferentes cosas. Entonces, unas neuronas o unas ecuaciones van aprendiendo a detectar como los óvalos, que es un ojo, ¿sí? O una línea, que puede ser la sonrisa, etc. Y entre todas van detectando, detecté algo que parece ser un ojo y parece una nariz, y yo detecté que hay algo que parece una boca. Entonces la otra capa dice, si tienes nariz y ojos y boca, entonces posiblemente esto sea un rostro, ¿de acuerdo? Entonces, así es como por dentro podrían estar funcionando. ¿Y por qué decimos que Deep Learning realmente ha dado resultados asombrosos? Bueno, porque más o menos por ahí del año 2011, cuando comparábamos a un humano, el humano acertaba el 95% de las fotografías que le enseñamos, ¿no? O sea, este es un avión, esta es una bicicleta, ¿sí? Mientras que la máquina apenas atinaba un 75%, ¿ok? Digamos la exactitud, ¿bien? Y entonces decíamos, ¿qué pasó cuando un estudiante de doctorado, ¿sí? Llamado Alex, del doctor Geoffrey Hinton? El doctor Geoffrey Hinton es un ícono de Machine Learning que publicó el artículo del backpropagation, la forma en que por dentro el algoritmo aprende, la red neuronal. Bueno, su estudiante tomó este procesador GPU para gamers y ahí lo usó para hacer los cálculos. Y entonces descubrió, a través de un concurso llamado ImageNet, subió del 70 y tantos al 80 y tantos de exactitud. Y a partir de ahí, otros estudiantes, también en este concurso de ImageNet, empezaron a usar no solamente el procesador GPU y redes neuronales, sino ya ahora usar más y más cómputo para crear muchas más capas, muchas más neuronas e ir subiendo esta exactitud, ¿sí? Al 87, al 92 y actualmente, en el 2015, en tan solo 5 años, ¿sí? Ya estábamos por encima del 95% que era la precisión de un humano. ¿Okay? Entonces ya hemos visto más conceptos, ¿no? Deep Learning, ¿de acuerdo? ImageNet. ¿Okay? Bien. En AWS tenemos un servicio que vamos a ver más adelante en la parte de demostración llamado SageMaker. Ahí ya están los algoritmos, ya están programados. De hecho, hay otro concepto, framework.
¿sí? Son bibliotecas que ya tienen el código con estos algoritmos de redes neuronales. Nada más hay que configurar cuántas capas queremos, cuántas neuronas, qué tipo de función queremos. ¿Bien? Y justamente tenemos ya el algoritmo listo de ResNet para que ustedes usen redes neuronales. Simplemente le dicen la configuración de su red neuronal. ¿Okay? Y bueno, se ocupa para diferentes tipos de problemas, para tratamiento de imágenes, de video, ¿de acuerdo? También para procesamiento de texto en lenguaje natural, estas traducciones de un idioma a otro, ¿sí? Encontrar las intenciones en los chatbots también, por debajo son finalmente redes neuronales especializadas para ese tipo de problemas. Genial, llevamos alrededor de 13, 15 conceptos. Muy bien. Ya conocemos lo general, lo particular, cómo se clasifican estas decenas de algoritmos en supervisado, no supervisado, aprendizaje por reforzamiento. También ya entendimos el concepto de Deep Learning, ya vimos cómo algunos ejemplos que parecen de ciencia ficción, como autos que aprenden solos, están en una categoría de algoritmos que son los aprendizaje por reforzamiento. Ahora, ¿y cómo se hace un proyecto de Machine Learning? ¿Okay? Bueno, eso es importante porque ustedes, como científicos de datos, no tienen que aprender a hacerlo todo. En realidad, van a trabajar con un equipo interdisciplinario en un proceso de desarrollo. Solo que acá no se le llama proceso de desarrollo, se le conoce como pipeline en inglés, canalización. ¿Y por qué lo de pipeline? Porque justamente vemos aquí como un tubo, un canal, ¿sí? Que son las etapas, una seguida de otra. ¿De acuerdo? De ahí viene lo de pipeline. Pero bien le pueden haber puesto el ciclo de desarrollo de proyectos de Machine Learning, pero era un nombre muy largo, entonces pipeline se le conoce en el argot de Machine Learning. Y es importante conocer esas etapas y entender cada una de ellas. Voy a tratar de explicar brevemente cada una de ellas. En realidad me tomaría 4 días, que es el curso oficial que tenemos, para ver a detalle cada una de ellas. Pero espero que se puedan llevar la parte introductoria de qué se hace en cada una. Y la primera es entender el problema. ¿Okay? Y como comentaba, no van a ser solos. Van a ocupar de expertos de negocio para entender, ¿sí? Si es un problema que tiene que ver con clasificación de imágenes para ver si uno es cáncer, pues ocupan un médico que les ayude con esa información. Van a hacer predicciones en una tienda en línea, pues ocupan a alguien que sepa sobre los productos, sobre gustos, para encontrar las X sospechosas. ¿Sí? Quieren que el auto aprenda solo, bueno, pues ocupan a alguien que les interprete los símbolos, señales de cuándo se para, cuándo no. Ocupan un experto. También ocupan muchos datos, ¿sí? Ya sea fotografías para el tratamiento de imágenes. Pero si quiero predecir fraude, pues ocupo muchos datos bancarios. Entonces, un ingeniero de datos me tiene que ayudar con eso. ¿Por qué? Porque la información va a sacar de diferentes bases de datos relacionales, no relacionales, del lago de datos, data warehouse, ¿sí? Y a lo mejor se ocupan diferentes software que a base de datos MySQL, que Postgres, que MariaDB, que DynamoDB. Bueno, hay muchos servicios en AWS, más de 14 bases de datos diferentes en AWS. Que nos ocupamos a alguien que sea apasionado por datos para que nos ayude a traer toda esta información. Y cuando nuestra ecuación, nuestro modelo ya esté listo, entrenado, validado, ocupamos ingenieros de software que puedan poner estas evaluaciones, estas predicciones en una página web, en una aplicación mobile. Ustedes han visto su celular, ¿sí? ¿Cómo lo desbloquean ahora? Simplemente con su rostro. Es un algoritmo de Machine Learning supervisado que me dice sí o no. Este rostro que está enfrente es el dueño del celular. ¿Correcto? Entonces, estos proyectos se hacen con varios roles. Entonces, ustedes pueden, según sus skills, sus fortalezas, sus gustos, decidir cuál de estos roles quieren tomar. ¿Okay? No tienen que aprender todo. Ahora estamos viendo de manera general de qué trata. Entonces, este pipeline se hace entre varios roles. Entonces, la primera parte es entender el problema. Aquí sí, el científico debe saber cómo traducir un problema de negocio a qué tipo de algoritmo va a ocupar. Y ahorita por tipo me refiero a las 3. Supervisado, no supervisado o aprendizaje por reforzamiento. ¿De acuerdo? Entonces, veamos. Pensemos en este problema. ¿Sí? Un almacén, los almacenes de Amazon. Tenemos algo que se llaman los centros de distribución. Ahí tenemos que hacer llegar muchos productos para que rápidamente lleguen a las ubicaciones cercanas. Entre más rápido entregamos el producto, pues más satisfecho, más contento queda el cliente. ¿Sí? Si le entregas en el mismo día, genial. ¿Okay? Por eso acercamos los productos. Ahora, ¿cuántos televisores hay que acercar allí? Si pudiéramos predecir cuántos televisores vamos a vender en esa semana, pues acercamos una cantidad muy cercana a la que se va a vender. ¿Sí? No vamos a llevar 1 millón de televisores para todo el año, porque ocupa mucho espacio, ¿de acuerdo? Porque además implica costos.
Entonces, un problema de negocio sería, quiero saber la cantidad adecuada, cuánto voy a vender para tener la cantidad adecuada en el almacén. ¿Okay? Entonces, el problema que tengo que resolver es que tengo mucho inventario que me sobra o a veces me hace falta y entonces pierdo esa venta porque no tengo el inventario y se van a otra tienda. ¿Sí? Entonces, objetivo, pues mantener bajos inventarios y no excederme. Y claro, ocupo una métrica para saber si eso sí o si no funcionó cuando ya tenga mi modelo implementado. ¿Okay? Entonces, ¿qué puedo predecir? Bueno, si yo puedo predecir cuántos artículos voy a vender de cada uno de ellos, de los desarmadores, de los martillos, de los televisores, si lo puedo predecir con Machine Learning, ¿de acuerdo? Voy a tener en el almacén esa cantidad adecuada. Pero también puedo predecir otras cosas. A lo mejor no quiero predecir exactamente cuántos voy a vender en este mes. Simplemente quiero un sí o no voy a vender más de 100. Porque a lo mejor a mi proveedor, al fabricante, solamente le puedo comprar paquetes de 100 piezas. Entonces, si yo no voy a vender más de 100, no vendes más de 100, entonces no compro ese producto porque no voy a venderlos todos. ¿Okay? O la predicción. Tal vez no es un sí o no voy a vender más de 100. No es un número. Tal vez la predicción que yo quiero es ¿en qué mes voy a vender más martillos? Para entonces en ese mes comprar muchos, aunque me sobren para el resto del año, pero ahí estar listo para tener muchos martillos. ¿Okay? Bueno, entonces la predicción que estoy pidiendo aquí ya no es binaria, puede ser multiclasificación. Se van a vender más en enero, o en febrero, o en marzo, o en abril, o en este caso en junio. Es un problema de clase. Entonces, esta traducción de un problema de negocio, a ver qué algoritmo me puede resolver el problema, esto sí es un tanto ciencia y un tanto arte. ¿De acuerdo? Y lo hace el científico de datos. Eso pues ya implica un poco más de experiencia con proyectos. O estar leyendo mucho para ver cómo otros han resuelto, cómo otros han empleado algoritmos para resolver problemas, ¿sí? En las diferentes disciplinas. Como decíamos, predecir la diabetes, predecir si sí o si no en una imagen hay cáncer. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ese es el entendimiento del problema. Y luego decíamos, entonces, estas X sospechosas que debo saber, ¿cómo saber cuánto se va a vender de algo? Pues ocupo ver cuáles son las X sospechosas. ¿Okay? Hay que pedir a un ingeniero de datos que me ayude a recolectar toda esta información de las diferentes fuentes de datos que haya en la compañía. Y, la siguiente etapa, el procesamiento de esta información. A lo mejor la información no viene en el formato que yo deseo, tengo que hacer conversiones. Y también viene esta parte importante, entender mis datos. ¿Es lo que yo esperaba? ¿Sí? Entonces, van a encontrar en los ejercicios de Machine Learning como que estas gráficas extrañas. ¿Por qué las pusieron? Bueno, simplemente para entender mejor las X, los valores que me dieron en mis datos históricos. ¿De acuerdo? Histogramas, diagramas de dispersión. Y aquí entonces es donde entra pues haber estudiado, dedicado un poco a la materia de estadística, de probabilidad, de álgebra. Son fundamentos que por ahí vemos en la escuela. Entonces, aquí los vamos a aprovechar. Otras gráficas, ¿no? Dispersión. ¿Sí? Comparando las X1 con X2 con X3, todas contra todas, para ver si hay relaciones entre ellas. ¿Cómo sé que hay relaciones entre ellas? Bueno, cuando vemos esas líneas, ¿sí? Significa que esa variable de esta horizontal con esta variable que puse en la vertical, ¿sí? Hay una clara correlación, que multiplicando por un número, esta X me da este valor de Y. Entonces eso es importante para sacar rápidamente un mejor modelo. ¿Okay? Entonces, para eso sacan estas gráficas. Para cada problema, pues encontrarán gráficas distintas con diferentes interpretaciones. ¿Okay? No es que siempre tengo que hacer las mismas gráficas para todos los proyectos, no. Otro concepto, los famosos outliers, o son valores atípicos. ¿Esto qué significa? Bueno, son valores que a veces son errores. ¿Sí? Pensemos que mis datos, mi columna, son la edad de las personas. Y resulta que hay personas que tienen edad menos 5. No, pues es claro un error, porque no hay personas con edad menos 5. ¿Okay? O edad 200. Es un error. ¿Sí? Lo máximo son, no sé, 150 años, el récord Guinness. ¿De acuerdo? Entonces son los famosos outliers, que yo sé que tengo que quitar. Pero a veces hay ciertos valores que están fuera de lo normal, pero son datos reales. Bueno, en ese caso los tengo que dejar. Entonces, claro, eso ya es una decisión que debe hacer el científico. Entonces los dejo, los quito y saber qué implica quitar o qué implica dejarlos. ¿Sí? Ya que yo he depurado mis datos, los he entendido y sé que esas son las X que me ayudan a resolver el problema para encontrar la Y, ahora sí, voy a poner cómputo, RAM, CPU, para ejecutar ese algoritmo y me encuentre esa famosa ecuación, ese modelo. ¿Okay? A eso llamamos entrenamiento, es otro concepto. Entrenamiento del modelo. ¿Sí? El modelo era la ecuación. El entrenamiento es poner al algoritmo a que se ejecute con todos los datos para que me genere esa ecuación.
me encuentra esos pesos, ¿sí? Esas A0, A1, A1. ¿Bien? Hacemos aquí, en la parte de entrenamientos, donde AWS, con un servicio llamado Amazon SageMaker, tiene muchísimos beneficios. Puedo pedirle todo el cómputo que quiera por la cantidad de segundos o minutos que yo necesite. ¿De acuerdo? Tenemos cursos completos, de varios días sobre SageMaker, que no es el foco de esta sesión, pero al final les voy a decir dónde encontrar esos cursos para que puedan utilizar nuestra plataforma para que ustedes vayan aprendiendo. Incluso les voy a mostrar dónde hay recursos sin costo para que comiencen a codificar, a probar la parte de los algoritmos. Ok, entonces ya tengo mis datos listos. Siguiente paso que sí hay que hacer para todos los problemas. Hay que separar los datos. Voy a poner una parte para datos con los que voy a alimentar al algoritmo para que él entrene y aprenda. Voy a poner unos datos, más o menos un 10%, para valores que voy a usar para calificar si va bien o va mal mi algoritmo y que haga sus correcciones. Y voy a guardar celosamente por acá, ¿sí?, un conjunto de datos, un 10%, que voy a llamar de prueba. Esos 10% mi algoritmo no los debe conocer. ¿Ok? ¿Por qué? Porque con eso voy a calificar al final la ecuación, si sí o si no aprendió bien. Y aquí suelo ocupar la analogía a los equipos de fútbol. Ellos se entrenan, aprenden a jugar, a meter goles, a parar goles, ¿de acuerdo? Hacen muchos cálculos, muchos partidos, muchos intentos, están en entrenamiento. Y luego, los datos de validación serían como esos partidos amistosos, ¿no?, que hace un país contra otro previo al Mundial. ¿Ok? Entonces, para ver si sí aprendido o no aprendido, y le meten varios goles, y entonces con eso pues aprende que hubo un error y que hay que fortalecer ciertas debilidades. Entonces, para eso son datos de entrenamiento y validación, ¿sí?, para que aprenda y el modelo se pula y tenga un buen desempeño. Y los datos de prueba serían como los partidos del Mundial. Ahí ya tienes que demostrar si sí o si no aprendiste. ¿Ok? Ganas o pierdes, si no, no puedes avanzar. ¿Correcto? Entonces, lo mismo pasa acá. Hay que guardar celosamente esos datos de pruebas para una etapa posterior. Ok. Entonces, hablé muy rápidamente de lo que es entrenamiento, pero eso puede ir a profundidad, decíamos, porque justamente ahí están los algoritmos. ¿Ok? Ya comentamos ahí algoritmos supervisados, algoritmos no supervisados, ¿sí?, algoritmos de reforzamiento. Ok, ya pensemos, ya tengo mi modelo entrenado. ¿Qué es lo que sigue? Ahora hay que evaluarlo, calificarlo. Y aquí van a encontrar un concepto llamado la matriz de confusión. Pero antes de ir allá, vamos a recordar. ¿Sí? Entonces, con mis datos de entrenamiento, yo voy a encontrar esa ecuación, esa representación matemática. ¿Sí? Aquí le puse la Y es circunflejo, Y gorrito. ¿Sí? Es el sí o no, es fraude. Sí o no, este cliente me va a cancelar. ¿Sí? Es el valor del precio de la casa. Esa Y representa, ¿okay?, el sí o no en la imagen. Estoy viendo, hay un cáncer benigno o maligno. ¿Okay? Y ahora, después del entrenamiento, ahora sí, obtengo esos datos que guardé celosamente, los datos de prueba, para compararlos contra, ¿sí?, las predicciones. La predicción es el valor que me calculó el modelo, ¿ok?, con datos de prueba, pero en los datos de prueba yo también tengo esa Y real, la respuesta, ¿okay?, de esos datos históricos. Entonces, como tengo la respuesta correcta, real, contra la predicción, puedo compararla. Entonces voy comparando una con una. Pensemos el problema de, mi predicción es si en una foto sí o no es un gatito. Entonces le mando la foto, la predicción dice, oh, yo identifico un gato. Yo veo si realmente era un gato o no. Le digo, sí, sí lo fue. Ah, ok, entonces fue una predicción positiva de que sí era un gato, ¿sí?, y fue verdadera. ¿Sí? Un positivo verdadero. En inglés le vamos a decir un true positive. La siguiente, mi modelo dice, no, no es un gato. Ok, su predicción es negativa, que no es un gato. ¿Y cuál fue la realidad? La realidad es que no lo era. Entonces, en este caso, tengo una predicción negativa verdadera. ¿Sí? En inglés, ¿sí?, un true negative. ¿Y qué pasa cuando se equivoca? Bueno, si mi predicción fue positiva de que sí era un gato, pero la realidad es que no lo era, entonces va a ser un positivo falso. En inglés, un false positive. O al contrario, el algoritmo es no, esto no es un gato. Su predicción es negativa. Pero si realmente en la foto yo veo que sí era un gato, esa predicción negativa, ¿sí?, fue falsa. Un false negative. Entonces tengo 4 posibles calificaciones. ¿Y qué es lo que hago? Entonces califico todos mis datos de prueba, hayan sido 100, 200, 1000, los que haya tenido, que haya guardado celosamente, y hago las sumas de estas 4 calificaciones.
el total de true positive, el total de true negative, ¿sí? El total de negativos falsos, negativos positivos. ¿Y qué hago con esto? Bueno, estos 4 valores se suelen colocar en este formato, en esta matriz, y es lo que llaman la matriz de confusión. ¿Y por qué de confusión? Porque realmente suena como a lo mismo, positivos, pero son falsos, son verdaderos, eso luego confunde. Es un poco de práctica comprender cómo se calcularon estos valores con lo que comenté anteriormente. La predicción, ¿qué es? ¿Positiva o negativa? O positiva. ¿Y qué fue? ¿Cierta o no fue cierta? ¿Fue verdadera o fue falsa? ¿De acuerdo? Ok, entonces ya con estas sumas podemos evaluar y calificar al modelo, ¿sí? Con esto que llamamos métricas. Entonces va otro concepto, la exactitud. ¿Okay? En inglés el accuracy. Y ahí está la ecuación matemática. Hay que aprenderla así, ya cuando uno es científico intermedio, pues hay que memorizarlas para ver cómo se calcula, aunque ya hay software o hay funciones que me lo hacen. ¿De acuerdo? Pero lo importante es saber los fundamentos, de dónde viene esta exactitud. ¿Y qué significa? Bueno, esto significa a cuántos acertó. De cuando dijo sí es y no es, positivo y negativo, a cuántos aciertos tuvo decir sí es y no es. Del total de veces que estuvo haciendo predicciones. Y hay otras métricas, ¿sí? Como la precisión. En el idioma español, precisión y exactitud lo usamos como sinónimo. Pero en Machine Learning son cosas diferentes. Son métricas distintas. Si vemos la ecuación, ya ahora cambió. La precisión es básicamente cuántos aciertos tuvo, pero únicamente de las predicciones que él dice sí es, sí es, sí es, ¿no? Positivas. Sobre el total de predicciones positivas, ve cuántas acertó y cuántas no. ¿De acuerdo? Esa es la precisión. ¿Okay? Ya no es sobre el total de predicciones. Aquí ya no afecta, ya no importa las predicciones cuando del negativo, ¿sí? Aunque hayan sido ciertas, aquí ya no importa. ¿Okay? Por ejemplo, una prueba de COVID que dice, oh, no tienes COVID, sí tienes COVID. La prueba, si me dicen la precisión es de tanto, pues es lo que yo estoy buscando. ¿Cuántos aciertos tiene cuando la persona sí tiene COVID? Que la prueba acierte a no tiene COVID, cualquiera puede decir no tienes, no tienes, no tienes, y va a tener una alta exactitud. Aquí lo que importa es la precisión. Entonces, depende del problema, la métrica importante deberá ser o precisión, o exactitud, u otra. Igual, eso lo decide el científico datos. Bien, depende del problema. Una métrica más, esta suele llamarse el recall. Ya saben que usamos Spanglish en IT, también en Machine Learning, no es la excepción. Entonces, en español también se le conoce como sensibilidad o sensibility, ¿sí? O recuperación, pero mayormente la van a encontrar como recall. ¿Y esto qué es? Nuevamente, son los verdaderos positivos, los true positive, pero ya no sobre el total de predicciones. En este caso es sobre el total de casos reales, que sí tenían COVID, que sí eran fraude, que sí eran gatito. ¿Okay? De los reales, ¿a cuántos acertó? Entonces, en algunos problemas va a ser más importante el recall o sensibilidad, y en otros problemas va a ser más importante que salga más alto el valor de la precisión. Y estos valores pues, se sacan en porcentaje. El valor mayor va a ser el 100%. ¿Okay? Lo que buscamos. Otras métricas que hay. Una llamada F1. Y no se refiere a la Fórmula 1 de los autos de carreras, no. Así le conocieron y básicamente es una media aritmética entre la precisión y el recall o sensibilidad, también llamado recuperación. ¿Okay? Claro, ya cuando hacen esa media aritmética, pues les resulta esta ecuación que vemos de 2 veces la precisión por el recall entre la suma de la precisión y el recall. ¿Okay? Ya es un cálculo derivado, pero es la media aritmética. Otras métricas que van a encontrar en algunos ejercicios cuando van aprendiendo, la famosa área bajo la curva. ¿Sí? Entonces esta curvatura pues se busca que esté lo más cercano a la esquina superior, indica que el modelo es bastante bueno. ¿Okay? Este es un cuadro de 1 por 1. Entonces el área bajo la curva, lo máximo sería 1 si cubre todo el cuadro. Es lo que buscamos, 100% 1. ¿Okay? Si esta área bajo la curva, la línea es una diagonal, significa que está cubriendo la mitad del rectángulo o del cuadrado de 1 por 1, entonces su valor sería como 50%. Es como una moneda al aire. Es un modelo que realmente no está prediciendo nada. Predice igual que una moneda, igual de asertivo. Entonces buscamos que esta área sea lo más completa, lo más acercado, que cubra la mayor área, lo más cercano a la esquina, ¿okay? Para que alcance el valor de 1. Aquí ya no es 100%, aquí se maneja de 0 a 1. ¿Okay? La famosa área bajo la curva, ¿okay? O también curva de Rock. Muy bien. Entonces ya hemos hablado del concepto del timeline, que son cada una de esas etapas que hay que realizar para un proyecto de Machine Learning. Y ya vimos que no solamente es la parte de los algoritmos, implica el entendimiento del problema, obtener los datos, prepararlos, analizarlos con estas gráficas
Y sí, la parte del cómputo de ejecutar el algoritmo para encontrar el modelo. ¿Okay? Veamos entonces un caso real con el call center de Amazon. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Les ha tocado llamar a algún call center y que les preguntan cuál es su problema y les dicen, espera un momento, lo voy a transferir con otro agente? Y ese otro agente nos vuelve a preguntar lo mismo, ¿cuál es su problema? Y nos transfiere con otro agente. Hasta que finalmente llegamos a la gente que sí me resuelve la situación, pero aquí, aunque la misión se cumplió, resolver el problema, tal vez tardé 10 minutos. Esto se conoce como la experiencia del usuario, el user experience, no fue buena. Y eso puede hacer que yo en un futuro cancele o ya no quiera comprar con esta compañía. Entonces, ¿y cómo resolvemos este problema? ¿Cómo beneficiamos a la compañía, un call center, con Machine Learning? Bueno, Amazon lo hizo. Y aquí la pregunta fue, si Machine Learning me sirve para predecir el precio, sí o no es algo, aquí pudiéramos aplicarlo para predecir por qué me llama el cliente. Y entonces, si puedo predecir para qué me llama, mandarlo con el agente correcto sin que pase por los diferentes agentes. Entonces sí, la respuesta es sí, se puede. Ok, claro, hay que hacer todo un entendimiento para buscar las X, ¿se acuerdan? Las X sospechosas y tener yes. Entonces tengo que tener llamadas históricas para saber a qué agente lo mandaron, esas llamadas. Finalmente, cuál fue el agente que sí le resolvió el problema. Okay. Y muchas X sospechosas para saber cómo fue que llegó a tener un problema de ese tipo y mandarlo con el agente adecuado. ¿Okay? Entonces, el problema empresarial, ¿sí? Cómo reducir los tiempos de pasar por diferentes agentes a hacer una predicción de cuál es el agente correcto, lo estamos traduciendo en un problema de Machine Learning. Es un algoritmo supervisado de multiclasificación. ¿Sí? Aquí voy a decir, oh, es el agente A el que le puede resolver su problema. Es el agente B, es el agente C. ¿Sí? Es la persona que sabe sobre facturas, es la persona que sabe sobre devoluciones, es la persona que sabe sobre dispositivos Kindle, es la persona que sabe sobre cambios en los precios. ¿Okay? Entonces ocupó muchos datos históricos con a qué agente fue el que realmente resolvió el problema, y entonces ocupó modelar esto, encontrar estas X y estas Y. ¿Sí? En este caso, las Yes pudieran ser quién sabe sobre dispositivos Kindle, quién sabe sobre devoluciones, quién sabe sobre configurar las Alexas. Y tengo que hacer un entendimiento de los datos para ver mis llamadas fueron mayormente por qué. Bueno, a lo mejor fueron mayormente por la suscripción a Amazon Prime, o fueron por devoluciones de productos, o fueron por un nuevo dispositivo que lanzó Amazon, este dispositivo Kindle para hacer lectura de libros electrónicos, ¿okay? O de Alexas, ¿sí? O Alexas con pantalla. Bueno, entonces hay que entender mis datos y por eso decíamos, hay que hacer este análisis con diferentes gráficas. Hay que hacer a lo mejor traducciones o transformaciones de mis datos, ¿sí? A lo mejor no me sirve que la columna sea la fecha con hora exacta y minuto en que llamó el cliente, ¿no? A lo mejor más bien me conviene saber hace cuántos días llamó o hace cuántos días compró un dispositivo Kindle. ¿Sí? Si hace 5 días compró ese dispositivo, a lo mejor es muy probable que me llamen por un problema con el dispositivo. ¿Okay? Son las X sospechosas. Decíamos, separamos los datos, guardamos los datos de testing celosamente para después probar el modelo. ¿Sí? Y aplico diferentes algoritmos, a ver cuál me da mejor resultado. Y no voy a sacar un solo modelo, una sola ecuación, voy a sacar realmente muchas y compararlas entre ellos. Ya vimos las métricas para hacer la evaluación, para calificar a cada una de estos modelos, o con exactitud, o con el recall, o con sensibilidad, o con el F1, y ver cuál de estos modelos hace mejores predicciones. Y escoger ese para, ahora sí, ponerlo en la aplicación del call center, ¿okay? Y que entonces, cuando alguien llama, se detecta cuál es el número telefónico, se detectan los datos del cliente, y para esos datos del cliente, pues se hace su predicción. ¿Por qué nos puede estar llamando? La predicción es que nos puede estar llamando por una devolución. La predicción es que nos puede estar llamando por que tiene algún problema con el dispositivo Kindle. La predicción es que nos puede estar llamando por un problema con su suscripción de Prime. Entonces lo transferimos al cliente, al agente adecuado según esa predicción. ¿De acuerdo? ¿Van a ser todas ciertas? No. Por eso decíamos, tiene una precisión o una exactitud del 90 y tantos %, pues no siempre va a ser certero. Hay un nivel de error. ¿Okay? Pero cuando evaluamos el modelo, pues buscamos que ese error sea el menor posible, es decir, o que la exactitud sea mayor, cercana al 100%, 90 y tantos, o la precisión, ¿sí? O el recall, o el F1, ¿okay? O el área bajo la curva.
Bueno, diferentes métricas. Naturalmente, si no funcionan esos modelos, pues hay que hacer ajustes, ¿de acuerdo? O escoger otro algoritmo, o mover algo que se llaman los hiperparámetros, que es un concepto un poco más avanzado dentro de los algoritmos, ¿okay? O tal vez conseguir más datos. Bueno, esos es ya temas un poco intermedios. Ok, y decimos, una vez que ya tengamos esta evaluación modelo, simplemente es desplegarla para que cuando llame un cliente, hace la predicción y en un 90 y tantos % de veces, decimos, vamos a acertar esa predicción, así va a ser el modelo, para que llegue a la gente correcto y entonces incrementamos el user experience. ¿Sí? ¿Y qué va a pasar con ese cliente? Va a decir, wow, llamé al call center de Amazon y no sé cómo lo hicieron, pero pareciera que adivinaron por qué yo llamaba. O ellos se van a quedar con la impresión de que todos nuestros agentes son expertos en todo, porque todos resuelven cualquier problema. ¿Okay? Pero en realidad por detrás lo que ayudó fue Machine Learning, ¿correcto? Y un cliente satisfecho, ¿qué va a pasar? Bueno, ese cliente satisfecho le va a decir a alguien más, oye, pues te recomiendo Amazon, ¿sí? Porque es genial, y eso es marketing, o eso es publicidad más valiosa, ¿no? La que va de boca en boca. Entonces, Machine Learning puede ayudar a las compañías a incrementar, ¿sí? Su revenue, a reducir costos, ¿okay? A optimizar tiempos, a muchas cosas. Por eso es el gran auge actualmente. Y felicidades, porque ustedes están dando este primer paso con estos aspectos básicos sobre Machine Learning. Muy bien. Vamos por un receso y vamos a regresar después con demostraciones para que vean estos conceptos, ahora sí, en código, con servicios, esto cómo funciona en el mundo de AWS.
Excelente, ya hemos visto más de 40 conceptos que les hemos llamado los aspectos fundamentales de Machine Learning. Vamos a ver cómo estos conceptos se identifican en demostraciones, sobre todo en código, y empecemos por el problema de abandono. Llamamos en inglés churn. Es un problema muy común, es un algoritmo de tipo supervisado de clasificación binaria, dado que aquí la predicción es decidir si o no un cliente nos va a abandonar. Es decir, un cliente me va a cancelar el contrato. Déjenme paso aquí rápidamente al código. En un momento les digo cómo llegar, cómo abrir este software, esta IDE conocida como Jupyter, y esto es lo que hace un científico de datos. ¿De acuerdo? Y déjenme mostrarles entonces aquí, todo este código extraño es justamente lo que estuvimos viendo, que conocíamos como el pipeline. Entonces, un ingeniero de datos consigue, recolecta la información, ya sabemos cuáles eran las X sospechosas, ya sabemos cuál es la Y, en este caso sí o no, un cliente ha cancelado en el pasado. Vamos a entrenar con información de clientes que sí han cancelado y clientes que no han cancelado. Y la parte del procesamiento de la información, de los datos, de mis X, será sacar gráficas, comprender estas características. Claro, hay que meterse un poco más a fondo para saber cómo interpretar estas gráficas. Pero en el código se ve así. Empiezo a entender mis datos. Si ven, los tengo aquí como un archivo de texto. Aquí están las famosas columnas. ¿Sí? Cada una de estas X que habíamos visto. Por acá tengo la columna, que este era mi Y, mi valor real, el label, el target. Entonces, mi algoritmo va a aprender esto, a predecir sí, no, true, false. ¿De acuerdo? El cliente va a cancelar. Y acá abajo veremos que hay más líneas de código, ¿sí? Para ir comprendiendo justamente estas X. Esto, ¿sí? Corresponde a esta etapa de análisis y visualización de mis datos. Visualización porque estoy sacando gráficas, visualizándolas. ¿Okay? Aquí veíamos la correlación, valores a 1. También visualmente lo puedo hacer. Y con esto decidir si tengo que borrar algunas columnas, algunas observaciones, renglones, hacer modificaciones a mis datos. ¿Correcto? Déjenme regreso por acá. Entonces, hay que encontrar también los famosos outliers, decidir si los quitamos, los agregamos, los mantenemos. Y existen varias bibliotecas, librerías para realizar estas operaciones desde código. Hay varios lenguajes de programación. En AWS van a encontrar muchísimos ejemplos usando Python, y estas son las bibliotecas más comunes justamente para hacer este análisis de datos. ¿Okay? Ya que hicimos el entendimiento y preparación de mis datos, ahora sí, sigue el entrenamiento. Aquí es donde AWS tienen varios cursos, que les voy a indicar después dónde encontrarlos, para hacer el entrenamiento. Es decir, ocupamos RAM, CPU, cómputo para hacer esto. Ustedes podrán hacer entrenamiento en su máquina personal. El tema es que estarían limitados a la cantidad de memoria y CPU que tenga su equipo. Hay ejercicios, entrenamientos que ocupan realmente muchas horas, mucho cómputo. Entonces mejor puedo poner varios servidores, varias máquinas virtuales, varias instancias, para que ese tiempo se reduzca. Y eso es muy fácil de hacer dentro de la nube en SageMaker. ¿Okay? Pero regresemos aquí al código. Entonces, esta parte de entrenamiento en AWS se simplifica mucho. ¿Okay? Básicamente son estas 3 líneas de código. Estimator, esto llamado hiperparámetros, y el famoso punto fit. Fit es entrenar. ¿Sí? Como los que hacen entrenamientos de fitness, igual aquí, fit. ¿Ya? Entonces, a esto se reduce entrenar un modelo dentro de SageMaker. Y esto que voy aquí a marcar en verde, este parámetro, es el que tengo que cambiar si voy a ocupar un algoritmo u otro. Habíamos comentado muy al inicio que teníamos
cerca de 22 algoritmos que ya están codificados en SaveMaker. Ustedes pueden utilizarlos de las diferentes categorías que vimos: supervisados, no supervisados. Entonces, es lo único que tienen que cambiar. El código es muy parecido, independiente del algoritmo. Lo que puede cambiar también son estos hiperparámetros que dependen del algoritmo. Claro, ya este detalle de qué hiperparámetros, qué algoritmos, ya sería su nivel intermedio. Ahora estamos con aspectos básicos. Entonces, van a encontrar en internet muchos ejercicios como este de código, donde justamente lo dicen aquí estoy haciendo el entrenamiento. Cuando uno es principiante, no comprende uno cómo esto tiene que ver con lo que nos explicaban de las X, de la Y, de los pesos. Bueno, es porque justamente ya adentro está ese algoritmo, ya fue codificado. Simplemente estamos invocando y mandándoles los datos, las X y las Y. Y el resultado de esto, pues, va a ser la ecuación que habíamos comentado, ¿no? Esa ecuación con la sumatoria de X por los respectivos pesos en un archivo. Ese es el modelo, esa es la ecuación matemática. Depende del algoritmo, bueno, esta ecuación puede ser un poco más compleja, pueden ser matrices, como en el caso de redes neuronales. ¿De acuerdo? Entonces, los algoritmos se comportan igual, ¿sí? Todos me generan finalmente un modelo, que en el caso de SaveMaker me lo guarda en un archivo comprimido conocido como archivo GZ. ¿Sí? Ok, entonces así van a encontrar en internet los ejercicios de lo que es Machine Learning. Si uno ve puro código, no comprende qué pasó aquí. Pero con los principios que hablamos, ya hay un mejor entendimiento de estos pasos. Aquí pueden ver 4 valores. ¿Sí? Bueno, pues justamente estos 4 valores es el concepto que vimos de la matriz de confusión. ¿Sí? Aquí están los true positive, los true negative, los falsos positivos, los falsos negativos. Y con esos valores, decíamos, obteníamos las métricas. La precisión, el recall, la sensibilidad. ¿Sí? Entonces, aunque lo puedo hacer aquí con una línea de código, lo importante es comprender estos principios que vimos, estos conceptos. ¿Correcto? Bien, me salgo de este ejercicio. Decíamos es de abandono. Aquí la predicción es sí o no un cliente me va a cancelar el contrato. ¿Y qué pasa si la predicción es sí, mi cliente me va a cancelar? Bueno, ya la compañía con esa predicción puede llamar al cliente y ofrecerle algo. Tal vez una compañía telefónica puede ofrecer unos cuantos gigas o un descuento para que ese cliente, que potencialmente la predicción dijo que iba a cancelar, pues ya no lo haga, se quede contento con la compañía. ¿Correcto? Ok, regresemos por acá. Entonces, esas 3 líneas de código que vimos, pues lo que hacen es calcular esta ecuación, ¿okay? Este modelo. En realidad están calculando estos valores, ¿sí? Que son los pesos, ¿okay? Que ya no los dicte un experto con reglas. Los calcula el propio algoritmo basado en todos los datos que le estamos dando. ¿Okay? Cada algoritmo pues, hace cálculos diferentes para obtener estos valores. Súper. Ok. Ahora, sí, déjenme mostrarles qué es esto de Jupyter. Jupyter es un software open source, que es justamente este que ven aquí. Ustedes pueden ir a la página de Apache y encontrar este software, descargarlo, instalarlo en su máquina. Pero el tema es, su máquina tiene CPU y RAM limitado. Entonces, por eso, la nube tiene la gran ventaja de que ahí puedo pedir por la cantidad de segundos o minutos u horas que necesite realmente, la cantidad de cómputo, el tamaño que yo quiera, muy, muy grande, muy pequeño, y que ya venga con este software. En nuestro caso, tenemos este servicio que se llama SaveMaker, donde una de sus muchas características es que me permite con pocos pasos crear una instancia que ya traiga este software. Dejen aquí les doy los pasos. Crear una instancia. Hay cursos para hacer esto. Aquí nada más es la demostración para que vean lo fácil que es en la nube. Y aquí, ok. Quiero mi equipo con Jupyter. Simplemente un nombre. Aquí le digo cuánto cómputo necesito. Estas palabras raras se ven en un curso que se llama Cloud Practitioner. Lo conocemos como el tipo de instancia. Estas que empiezan con letra G es porque tienen GPUs. Okay.
Bueno, aquí podemos escoger una instancia pequeña como esta T3 Medium. Luego explico por qué este valor. Y listo. Los demás parámetros son opcionales y un simple clic y se empieza a crear una máquina virtual, que en AWS conocemos como instancia, con cierta cantidad de RAM y CPU que me van a cobrar por cada minuto que esté encendida. ¿Okay? Aunque realmente el costo es a nivel de segundos, el conteo por cada segundo, el precio es por hora, pero se contabiliza por los minutos que esté encendida. Una vez que esto ya esté listo, al igual que estas de acá que ya estaban listas, yo simplemente vengo, le digo por aquí, quiero abrir el Jupyter, y ya, se está conectando a esa instancia, que en nuestro caso se encuentra por allí en la región de Virginia, y si vemos, esa instancia ya tiene este software ya instalado. ¿Okay? Yo por acá tengo una instancia que ya tenía lista, que tengo código, y quería mostrarles por acá que en esta pestaña, ya conocer un poco más del software, ¿de acuerdo? En esta pestaña hay muchos ejemplos. En particular aquí está esta sección que dice Introducción a ciertos algoritmos. Le damos clic y vamos a ver algoritmos que por ahí estuvimos mencionando, ¿okay? De regresión, de clasificación, de K-vecinos cercanos, de SGBOS, incluso de clasificación de imágenes. ¿Recuerdan la parte de Deep Learning? Yo le paso una imagen y me dice sí o no. O le paso una imagen y me dice qué es lo que ve dentro de la imagen. Entre comillas, ver. ¿Qué es lo que identifica? ¿Okay? Identifica una persona, un hombre, una mujer, una bicicleta. Entonces, sí, es código, 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 porque los algoritmos ya están codificados. Entonces, aquí la parte relevante es conocer los principios y nada más ver en código cómo esto se implementa. ¿Okay? Es un poco de práctica, porque el código es muy parecido. Aquí vemos otra vez las famosas 3 líneas de código. Digamos, esta, con aquí varios parámetros, ¿sí? Y el famoso fit. ¿Okay? Bien, me regreso por acá. Entonces, ese algoritmo de reconocimiento de imágenes ya no lo tienen que entrenar. Tenemos un servicio, me voy a ir aquí a la pestaña de servicios, a la categoría de Machine Learning, y aquí vemos varios renglones que son servicios de AWS. Estos servicios ya son modelos que fueron entrenados por AWS para hacer algún tipo de predicción. Por ejemplo, Amazon Recognition. Entonces, esto ya está listo para usarse. Ya fue entrenado con millones y millones de imágenes. Aquí vemos ya algunos ejemplos precargados, ¿sí? Detecta autos, ¿okay? Detecta que es una ciudad. Aquí está otra foto. Saber qué es lo que reconoce. Entonces, este servicio fue entrenado con millones de fotos donde había torres, por eso es que la puede identificar. ¿Okay? Pero déjenme subir una foto aquí nueva. Entonces, aprovechando que soy mexicano, escogí esta foto. Orgullosamente, dado que llamamos la charrería mexicana, le llamamos un charro a este jinete. Y me detecta que hay un sombrero. En efecto, este es su sombrero. ¿Sí? Que es una persona, está 92% seguro que es una persona, sí, yo también, que es un adulto. Aquí no sé, él dice que identifica que es una mujer. Yo no veo el rostro, no identifico por qué puede ser mujer. Tal vez por este accesorio, que normalmente se encuentran en vestimentas femeninas. Tal vez por eso cree el algoritmo o el modelo que es una mujer. Y vemos por acá. ¿Sí? También detecta que hay un animal. ¿Cuál? Vemos acá el caballo. ¿Sí? Me dice que es un caballo, un horse. ¿Ok? Bueno, ¿y con qué probabilidad detecta que finalmente esa imagen coincide con lo que sabe el modelo? Entonces aquí ya no tuvimos que hacer entrenamiento. Ya está el modelo entrenado. ¿Ok? Simplemente es usarlo. Los equipos de desarrollo, los programadores, ¿sí? Pueden invocar por ahí algo que se llama una API y simplemente subir la imagen desde una aplicación web, una aplicación mobile, y aquí el servicio ya les entrega esta lista de qué es lo que reconoció. Por eso es su nombre de Recognition. ¿Correcto? Y así como ese, hay más servicios, vemos por acá, en la categoría de Machine Learning.
¿sí? Decíamos también, existen algoritmos de procesamiento de lenguaje natural que tienen que ver con Deep Learning. Bueno, tenemos por acá servicios tan básicos o sencillos como este de Translate, ¿sí? Para traducir de un idioma a otro. Solo que esto ya se hace a través de algoritmos de procesamiento de lenguaje natural. ¿Okay? O sea, realmente son algoritmos de machine learning por dentro que toman esta entrada, ¿okay? Estas X, y me dan por acá una respuesta Y. ¿Correcto? Pero vemos otros, tal vez un poco más complejos. ¿Sí? Aquí veíamos a Deep Racer, ¿de acuerdo? Aprendizaje por reforzamiento. Por acá vemos a Poly. Yo le paso un texto y me genera, entre comillas, me lo lee y me lo guarda como un audio. Eso es una voz virtualizada. Le paso el texto y me regresa un audio. O viceversa. ¿Sí? Tenemos por acá a Translate. Le paso el audio y me regresa el texto. ¿Okay? ¿Se acuerdan la predicción de si una transacción bancaria era fraude o no? Bueno, tenemos para eso Amazon Fraud Detector. Igualmente, ya está entrenado. Ocupa por ahí nada más una customización o una personalización para empezarlo a utilizar. Y voy por acá. Así como podemos traducir de español a inglés, igualmente ya hay otros servicios que me pueden generar código para los desarrolladores. ¿Sí? O, por ejemplo, este otro, Amazon Comprehend. Yo le paso un texto, una oración, un párrafo, y me entrega el sentimiento, si ese texto es algo positivo, algo negativo, ¿de acuerdo? Me detecta en qué idioma se encuentra, ¿sí? Cuáles son las palabras clave que tiene ese texto, ¿correcto? Entonces, estos ya son modelos que ya fueron entrenados, ya fueron desplegados y ya están listos para utilizarse. Ok, me regreso por acá. Entonces, si ustedes quieren utilizar una notebook de SageMaker, ¿bueno? Quería mencionarles que tenemos la capa gratuita. Cuando ustedes crean una cuenta de AWS, en SageMaker, Machine Learning, acá abajo está el servicio de SageMaker, que fue el que por aquí les quería mostrar del inicio. Y acá fue donde yo creé estas instancias. Entonces ustedes tienen una instancia T3 Medium durante 2 meses sin costo. Puede estar encendida los 2 meses o en tiempos 250 horas por mes durante nada más 2 meses sin costo. Pero déjenles muestro otra opción, que es en esta página Amazon SageMaker Studio Lab. Ustedes pueden crear una cuenta, se las autorizan como en 2 horas. Le van a preguntar, ¿son estudiantes, son profesionistas, para qué quieren usar SageMaker? Y una vez que les autorizan su cuenta, ingresan y aquí, sin costo, van a poder utilizar el ambiente de Jupyter Hub, conocido como SageMaker Studio. Y si bien me da 2 alternativas, yo puedo usar CPU o yo puedo usar un procesador GPU, que son costosos. Que esto, decíamos, sirve para Deep Learning. Es mucho más cómputo. Ambas alternativas sin costo. Simplemente aquí le digo que quiero iniciar el ambiente. Se tarda por aquí unos cuantos segundos en iniciar. Vamos a ver que va a haber un cronómetro regresivo para decirme que puedo usarla durante 10 horas. Cuando se me acaben esas 10 horas, le vuelvo a dar otra vez iniciar y me da otras 10 horas y otras 10 horas y otras 10 horas, ¿sí? ¿Okay? Y ese ya no está acotado a 2 meses. Este es para siempre. ¿De acuerdo? Listo. 12 horas. ¿Ok? En lugar de 10. Ya nada más es darle clic por acá
Y nuevamente, pues voy a ver el ambiente, la IDE de este software conocido como Jupyter. En este caso es otra versión que se llama Jupyter Hub. ¿Okay? Y entonces, lo mismo. Aquí es donde ya puedo yo leer mi código, codificarlo y ejecutarlo. E incluso decíamos con GPU. Bien. Ok, entonces alternativas para que comiencen a aprender un poco de código para poner en marcha los conceptos que hemos visto. Aquí les dejo el código QR para que encuentren rápidamente Amazon SageMaker Studio Lab sin costo, incluso para que aprendan Python con las librerías que habíamos mencionado. ¿Correcto? Ok. Y pues, comentaos, en cuanto a clasificación de imágenes, ya les mostré por ahí Recognition y pues tenemos muchos más servicios ya de inteligencia artificial en la categoría de Machine Learning. Okay. Para esto van a encontrar muchos cursos donde pueden conocer sobre estos servicios de AWS si son de su interés. ¿Correcto? ¿En dónde? Ok. Entonces, este enlace es muy importante. Tomen una foto con su celular o busquen en su buscador favorito AWS RAM Pop o memorícenlo o anoten en su libreta AWS RAM Pop y con eso van a encontrar la liga a este sitio. Dejen, yo lo hago por acá. Okay. Entonces, por aquí voy a ponerle AWS RAM Pop. En español sería cuesta arriba, ¿sí? Pendiente hacia arriba, porque son guías de estudio. Entonces, cuando uno está aprendiendo algo nuevo, pues uno siente que hace un esfuerzo por ir subiendo, aprendiendo más y más y más y más, y es un poco cansado, como una cuesta arriba, como una pendiente. Por eso lo de RAM Pop. Ok, entonces en estas guías de estudio van a encontrar los diferentes roles que hay en la nube. Y entre ellos, pues, este rol tan atractivo llamado un científico de datos. ¿Okay? Aquí descargan la guía que no es más que un PDF, pero muy valioso. Este PDF de 2-3 páginas ya contiene la lista de cursos recomendados. Y en este primer bloque, que es el paso 1, están cursos que tienen los fundamentos. Lo que vimos hoy en estas par de horas, aquí viene tal vez con un poco más de detalle, sobre todo este de 8 horas. ¿De acuerdo? Aquí donde dice Digital Training, al darle clic, los va a mandar a nuestra nueva plataforma de entrenamiento digital, AWS Skill Builder. Y los va a mandar ya directo al curso para que ustedes se puedan inscribir. Entonces, claro, la primera vez les va a tocar crear una cuenta en Skill Builder para que cuando le den clic aquí, los manda al curso y ya se registre. ¿Okay? Bien, a lo mejor algunos de ustedes ya son nivel intermedio, ya conocen un poco más de esto y más bien quieren comenzar a aprender cómo usar los servicios de AWS para hacer Machine Learning. ¿Okay? Entonces, bueno, ya aquí está la lista de cursos recomendados para que vayan conociendo dónde guardamos los datos, cómo se recolectan y justamente cómo utilizar SageMaker, los demás servicios que mencioné, ¿sí? Cómo hacer Deep Learning. Hay unos cursos, estos, de Classroom, que son los que yo tengo el privilegio de entregar a nuestros clientes, que ya son decíamos, de 3 o 4 días, ¿okay? De tiempo completo. Sí, estos tienen costo. Se pueden acercar a nosotros, las compañías que deseen, o cursos individuales se pueden acercar a nuestros partners de entrenamiento, donde instructores certificados por nosotros dan los cursos. Pero, si ven acá, está toda la parte de entrenamiento digital sin costo. Entonces, por eso decía yo que este documento es importante porque ya es como la receta de qué ir estudiando. E incluso ya cosas avanzadas, como tenemos la Universidad de Machine Learning, el Machine Learning University,
donde aquí ya vemos algoritmos específicos, ¿no? Algoritmos de procesamiento de lenguaje natural, ¿sí? Los que vimos de supervisados para datos, series de tiempo, etcétera. ¿De acuerdo? Genial. Entonces, a manera de resumen, ¿cuáles son los próximos pasos? Ya vimos cómo acceder a la guía de estudio de RampUp. Aquí tienen el código QR para que visiten la página y empiecen sus cursos sin costo digitales. Tienen que registrarse en nuestra plataforma digital de entrenamiento AWS Skill Builder, con más de 600 cursos digitales y, como mencionamos, más de 200 en español. Y opcionalmente la suscripción para hacer laboratorios, retos y exámenes de práctica. Y les dejo un par más de enlaces donde van a encontrar una landing page, una página donde está centralizado el calendario de los futuros webinars que les había comentado. Vamos a tener otra sesión para prepararse para el examen de certificación, que conocemos como el Exam Readiness, también que voy a presentar. Y pueden consultar otros videos bajo demanda y también este mismo video va a estar ahí publicado para que lo puedan ver en cualquier otro momento. Y una última liga con mucha más información para que puedan profundizar en el mundo de Machine Learning. ¿Okay? Ya, ahora sí, tienen los aspectos básicos, van por el nivel intermedio. De mi parte, muchas gracias, felicidades y les pedimos que nos regalen unos minutos para contestar la encuesta final. Soy César Mendoza Canales, instructor técnico de AWS. Muchísimas gracias. Nos vamos a quedar 20 minutos más para contestar preguntas. Voy a cerrar mi cámara y voy a contestar por voz y presentar. Voy a leer preguntas que nos hicieron a través del chat en estos próximos minutos. Si gustan quedarse, adelante. Muchas gracias. Nos vemos pronto.